Lamentablemente tenemos que contar a 5.571 fallecidos en el Perú y casi ya pues 200.000 infectados diagnosticados. Pero como les decía, sigue corriendo el calendario y por supuesto una de las urgencias más grandes, ¿no?, de ir planteando es todo el tema de las elecciones del próximo año. No solamente las reglas electorales que les toca definir al Parlamento en lo que falte, sino la designación de autoridades muy importantes, muy relevantes para un proceso como este, como son, para empezar, los jefes de OMPE y RENIEC. Esto es parte nomás de la apretada agenda que tiene que llevar a cabo la relativamente nueva, por supuesto, Junta Nacional de Justicia, además en estas circunstancias, pues, que todas las instituciones, por último, tienen que enfrentar. Estamos con su presidente, Aldo Vázquez, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarlo, señor Chávez. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, y bueno, mañana se inicia para empezar la inscripción de postulantes para jefes de OMPE y RENIEC. Cuéntenos, por favor, cómo va a ser este proceso. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, entre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, una muy importante es la de selección y nombramiento de las autoridades, de los jefes, de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. A la Junta Nacional de Justicia se le identifica más, y con razón, por su relación con el sistema de administración de justicia. Pero también una de sus funciones constitucionales es la designación de los titulares de estas dos instituciones que son tan importantes, porque son instituciones que velan por la continuidad de nuestro Estado democrático. Es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como es claro, es el ente que organiza los procesos electorales en nuestro país, y la RENIEC es la que tiene el registro de identificación de nuestros DNIs. En consecuencia, esa información es en base a la cual se hace el padrón electoral. Ambas instituciones conforman, juntamente con el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema electoral. Y la responsabilidad que tiene ahora la Junta Nacional de Justicia, por mandato constitucional, es la de seleccionar y nombrar a los titulares de estas dos instituciones. Y como usted bien ha recordado, este proceso de inscripción se inicia precisamente mañana, hasta el 16 de este mes. Desde el 9 de junio hasta el 16 de junio se van a registrar, se van a inscribir a través de la página web de la Junta Nacional de Justicia los postulantes, los candidatos para ocupar estos altos cargos dentro de la estructura del Estado peruano. ¿Cuándo conoceremos a quienes ocuparán precisamente estos cargos, sobre todo pues pensando en este cronograma electoral? Sí, se trata de un proceso de selección riguroso, ciertamente, como lo exige la ciudadanía. Vamos a tener una primera fase, que es un examen de conocimientos, que gira en torno de los temas propios de cada una de estas instituciones. El perfil de las personas que pueden aspirar a ocupar estos cargos son personas entre 45 y 70 años, con un título profesional y con una trayectoria relevante en el campo electoral en un caso, y en el campo de los registros y del estado, y los estados civiles en el caso de la RENIEC. El proceso tiene varias fases. En primer lugar hay un examen de conocimientos, luego hay una evaluación curricular, más adelante hay la presentación de un plan de trabajo y finalmente la entrevista personal. Todo el proceso debe concluir con la juramentación de las nuevas autoridades el 31 de agosto de este año. 31 de agosto, entonces pues tendrían que tener pues el tiempo precisamente para organizar lo que viene por delante, que como sabemos no es poca cosa. Cuando comenzó, en fin, la cuarentena, las medidas, el estado de emergencia, la Junta Nacional de Justicia pues prácticamente iniciaba sus labores, y ustedes, como sabemos, pues han tenido un parto que provino pues de una situación obviamente pues tormentosa con respecto a la necesidad y a la demanda de la ciudadanía por mejorar, ¿no? Para empezar, pues el sistema judicial. Y entre otros puntos, ustedes tenían procesos disciplinarios muy importantes relacionados pues con el caso de los cuellos blancos, relacionados incluso que llega pues hasta
los más altos estamentos, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación. Ustedes habían ya establecido, priorizado una serie de casos. ¿Esto cómo ha ido avanzando? Y a qué ritmo, digamos, se va a retomar en estas circunstancias tan especiales. Sí, efectivamente, nosotros somos una institución que muy joven, en verdad, porque hemos sustituido al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y recién pudimos constituirnos en enero de este año. El 6 de enero constituimos la Junta Nacional de Justicia, pero incluso nuestro pleno solo pudo completarse algunos días después. Y entonces, desde ese momento, planteamos un plan de trabajo a 180 días, un plan de emergencia, que priorizó efectivamente algunos ámbitos de actuación. Uno de los ámbitos de actuación que se priorizó fue precisamente al que nos hemos referido antes, es decir, el de la selección y nombramiento de los titulares de la OMPE y del RENIEC, porque desde hace bastante tiempo que carecen de jefes titulares. Las personas que están a cargo son jefes encargados. Y esa era una de las tareas y por supuesto con el compromiso de hacer un proceso transparente, imparcial, con oportunidades para todos aquellos que con justicia aspiran a esos puestos. La otra gran prioridad que establecimos fue la de reiniciar o iniciar en algunos casos procedimientos disciplinarios. Y efectivamente, hasta antes de la pandemia ya teníamos en curso alrededor de 160 procedimientos disciplinarios respecto de jueces y fiscales de todo el país y de todas las jerarquías. Evidentemente, la pandemia que tanto dolor está causando en nuestro país también nos afectó a nosotros en la Junta Nacional de Justicia porque fue necesario suspender los plazos procedimentales porque era materialmente imposible que pudiesen acudir a nuestra sede institucional los investigados, testigos, peritos, los propios trabajadores de la Junta Nacional de Justicia no podían acudir por el estado de emergencia. Ahora que se van flexibilizando las condiciones de este estado de emergencia, estamos ya por retomar nuestras tareas, debemos reiniciar en estos días nuestras tareas y hemos anunciado también que en los próximos días se levantará la suspensión de plazos para nuestros procedimientos disciplinarios, de modo que estaremos en condiciones de darles continuidad. Sin embargo, durante todo este tiempo, los miembros de la Junta han seguido, por supuesto, muy de cerca estos procedimientos, analizándolos, profundizando en cada caso, de manera de que este tiempo no sea un tiempo vano. De modo que yo creo que tendremos oportunidad de recuperar parte del tiempo perdido por la pandemia con un mejor conocimiento más profundo de cada uno de los casos, porque los miembros de la Junta ofician también como ponentes o eventualmente como instructores en cada uno de los expedientes a cargo de nuestra institución. Se han suspendido o se suspendieron los plazos, ¿no? Por evidentes razones, bueno, más de 2 meses entonces, pero ustedes ya habían anunciado los casos priorizados, como decía yo, antes de que esto ocurra y que se diera pues la suspensión de las labores. ¿Para cuándo van a estar, por ejemplo, casos que la ciudadanía pues espera un resultado como el del ex fiscal de la Nación, el señor Gonzalo Chávarri? ¿Y cuáles otros, Sí, en todo caso, están en la lista, digamos, de los priorizados? sí, nosotros tenemos unos 10 expedientes disciplinarios respecto de jueces y fiscales supremos. Y tenemos además unos 109 procedimientos que iniciamos respecto de jueces y fiscales de inferior jerarquía, que venían como consecuencia de pedidos de destitución de la Oficina de Control de la Magistratura y de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y además dimos continuidad a otros poco más de 50 expedientes que venían del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Yo diría que todos estos procedimientos van a concluir este año. Y en principio, yo estimo que los procedimientos que hemos iniciado debieran concluir seguramente entre septiembre y octubre, porque son procedimientos que ordinariamente deben tomar entre 4 y 6 meses. Sin embargo, pueden haber recursos que eventualmente
generen una cierta dilatación, digamos, del procedimiento. Pero en cualquier caso no hay razón para que se prolonguen más allá de septiembre y octubre, estimo yo. Muy bien, doctor Aldo Vázquez, le pido que vayamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se muevan. Muchas gracias. Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Anoche el ministro de Justicia del sector, Fernando Castañeda, consideró que el Congreso debería impulsar ya la segunda fase de la reforma de justicia. Según Castañeda, de la primera fase salió incluso la Junta Nacional de Justicia, pero hoy el ministro demanda que el Parlamento pueda trabajar más en profundidad lo que es la interoperabilidad, ¿no?, en el sistema, temas por supuesto como el de la reforma penitenciaria que tanta urgencia tiene hoy, y el tema de la Academia de la Magistratura también. ¿Cuál es la opinión al respecto por su parte? Sí, efectivamente, el tema de la reforma del sistema de administración de justicia es una demanda muy sentida por la ciudadanía desde hace mucho tiempo y por supuesto creo que todos quienes estamos vinculados a este sector debemos trabajar en ello. Yo creo que efectivamente la reforma del sistema de justicia tiene una serie de aristas. Una de ellas es sin duda el tema de la interoperabilidad que debiera permitirnos, que comparta información los diferentes componentes del sistema de administración de justicia. Hay una serie de iniciativas para la reforma del sistema de administración de justicia que han surgido del Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Hay un consejo que preside el propio presidente de la República y en el que estamos presentes los titulares de cada una de las instituciones que componen este sistema. Ahí hay una serie de iniciativas legislativas que se deben estar remitiendo ya al Congreso y que debieran configurar este panorama de reforma. Pero sin embargo, tan importante como aspectos como los que usted ha señalado, es también aquello que se refiere a la persona de los jueces y fiscales. No hay reforma del sistema de administración de justicia sin jueces y fiscales cada vez más comprometidos con su tarea. Y ahí es donde la Junta Nacional de Justicia tiene un rol fundamental. Tiene un rol fundamental respecto de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, tarea a la que seguramente nos abocaremos en el segundo semestre del presente año. También tiene un rol fundamental la Junta Nacional de Justicia en lo que se refiere a la ratificación de jueces y fiscales cada 7 años, y también la nueva tarea que se le ha asignado a la Junta Nacional de Justicia, que es la evaluación parcial de jueces y fiscales cada 3 años y medio. Entonces, hay un conjunto de componentes en relación a esta reforma y ciertamente la Junta Nacional de Justicia tiene un rol esencial que cumplir en ese proceso. Vázquez, la bancada de Acción Popular considera que es la Junta Nacional de Justicia la que debe encargarse de resolver la inmunidad parlamentaria, que la Junta decida y que el Congreso entonces acate, porque como sabemos, pues todavía hay cierta controversia sobre en qué va a terminar la famosa inmunidad, o regular, mejor dicho, el tema de la inmunidad. En principio, ¿no suena tanto a un tema que le correspondería a la Junta, o me equivoco? Sí, no hemos sido nosotros formalmente consultados al respecto, pero sí sabemos que han habido iniciativas en ese sentido. Por una parte, nosotros ciertamente apreciamos que se considere a la Junta Nacional de Justicia como un ente capaz de cumplir una tarea tan elevada. Pero por otra parte, sin embargo, creo que efectivamente, sin adelantar opinión, que tal vez en algún momento no sea solicitada, pero sin embargo, lo que sí es un dato objetivo es que esa no parece ser una tarea vinculada a las que usualmente
se asocian a instituciones de la naturaleza de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es un ente que a nivel internacional este tipo de instituciones se conocen como consejos de judicatura, es decir, su ámbito de actuación está en relación al sistema de justicia. En el caso del Perú se ha agregado además constitucionalmente desde un inicio el rol de la Junta Nacional de Justicia también frente al sistema electoral y particularmente en la selección de los jefes de OMPI y de RENIEC que hemos destacado antes. Pero una atribución del tipo de la que usted ha señalado resultaría inédita en lo que es entre las tareas propias de los consejos de judicatura en el derecho comparado, ¿no? Muy bien, resultaría inédita, efectivamente. Muchas gracias, Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, por venir con nosotros a actualizar una agenda tan importante para el país. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar a conversar con el abogado Enrique Gersi sobre esta decisión de SUNEDU dada a conocer la semana pasada con respecto a ampliar el plazo del cese de las universidades que no pasaron por el aro. Regresamos. Se dio a conocer, ¿no?, que SUNEDU ampliaba el plazo de cierre de las universidades que no han obtenido pues su licenciamiento. Estamos hablando de 43 centros universitarios y 2 escuelas de posgrado hasta marzo, ¿no? Esto, por supuesto, pues implica pues a más de 200.000 estudiantes. El cierre debía ser en 2 años, ¿no?, pero SUNEDU ha alargado el plazo durante 3 años más, es decir, estas universidades tendrán hasta 5 años para cerrar. Estamos con el abogado Enrique Gersi, que tiene pues una opinión particular con respecto a lo que se tendría que hacer en ese plazo, porque evidentemente pues las universidades de todas maneras tienen que cerrar. ¿Qué va a ocurrir de todas maneras en ese plazo en el cual pues los estudiantes van a seguir incluso capacitándose, aprendiendo, asistiendo, sea o no virtualmente, a las aulas de las universidades? ¿Cómo está, Enrique? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer, un gusto de saludarte. ¿Cuál es la propuesta con respecto a las universidades en esta situación? Yo creo que esta alternativa de simplemente prolongar el plazo de salida de 2 a 5 años no es una alternativa, en realidad es un callejón sin salida, porque vas a seguir teniendo universidades no certificadas, es decir, de baja calidad, de acuerdo con el estándar de SUNEDU, operando. Los inversionistas no van a poner un solo centavo, se les ha prohibido además tomar nuevas matrículas. Lo que vas a tener vas a prolongar una agonía innecesariamente. La propuesta que yo he planteado y que me invitaron al Congreso de la República a sostener el día viernes es, en realidad, tratar de ampliar el régimen que se ha establecido para las universidades públicas. El año pasado se dio un decreto, el 016, que fue un decreto muy original porque estaba pensado para evitar el cierre de las universidades públicas, dándoles un periodo especial para que se recertifiquen, monitoreadas, como debe ser, ¿no es cierto?, muy de cerca por la SUNEDU. El hecho es que solo hay una universidad pública que se puede acoger a ese decreto, que es la San Luis Gonzaga de Ica, cosa que me parece muy bien. El punto está en que no se permitió, y allá había una inconstitucionalidad, que este régimen especial se aplicara también a las universidades no certificadas. Frente a eso, y al hecho de que hay como 200.000 estudiantes que no pueden estudiar y que han comenzado a poner acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad y elevan el conflicto social innecesariamente, la solución que ha planteado ahora el gobierno a mí no me parece una solución. Extender el plazo para que la gente se quede tranquilo y de aquí a 3 años o a 5 vamos a tener el mismo problema porque se requiere acabar el periodo de cierre. Por eso es más conveniente ampliar el régimen de las universidades públicas a las universidades privadas, ya que se debe tratar a todos con igualdad ante la ley y en un régimen de monitoreo, por supuesto, ¿no?, darle una segunda oportunidad a las universidades no certificadas. Estamos hablando de universidades de la importancia de la Garcilaso de la Vega,
el primer ministro ha sido alumno de la Garcilaso de la Vega, a mí me han convidado varias veces a dar conferencias ahí. Yo creo que deberíamos actuar con un criterio práctico, porque coincido con el objetivo de la SUNEDU, vamos a mejorar la calidad, pero para mejorar la calidad no hay que reducir la oferta. La educación es un bien escaso, tú tienes que mejorar la oferta, incrementar la oferta, y eso es lo mejor a través de la competencia, Tocayo. Ahora, pero desde la otra esquina le dirían, Enrique, oiga, pero entonces sencillamente lo que vamos a hacer es prolongar esta agonía, como usted mismo la definía, y le vamos a dar a estas universidades la oportunidad finalmente de entrar al sistema cuando ya han pasado por todo el procedimiento y se les dijo, no, ustedes de ninguna manera van a poder pasar. ¿Qué haría distinta la situación ahora? Es que la situación alternativa son 5 años para salir, lo que es mucho peor. Es mucho mejor un plazo, ¿no es cierto?, como el plazo habitual de 2 años, para que se adecúen, pero que estén en funcionamiento. La ley actual, el reglamento que ha dado la SUNEDU, extendiendo el plazo, le permite, ojo, a las universidades no certificadas presentarse, pero acabado el plazo de 5 años. Eso a mí me parece francamente innecesario, no es buena para política económica. Si igual le vas a dar una segunda oportunidad, ¿para qué te esperas los 5 años? Mejor aplica, universaliza el régimen de las universidades públicas y así legitimas el problema que tiene el decreto 016, porque no puedes tratar a iguales desigualmente, ¿no es cierto? Y le das a todos una segunda oportunidad hoy, no dentro de 5 años. ¿Qué va a pasar con las universidades no certificadas que están en proceso de cierre, que es obligatorio hoy día acabar el proceso de cierre para recertificar? Que vas a tener 5 años universidades languideciendo, sin nuevos alumnos, extinguiéndose, probablemente muchas se van a ir a la quiebra, no terminarán de dictar sus clases y no se va a conseguir el objetivo que es el de mejorar la calidad incrementando la oferta educativa. Por eso yo creo que ya la SUNEDU ya pensó en eso, pero lo ha hecho solo para las universidades públicas, por razones seguramente de carácter político. La San Luis Gonzaga me parece una universidad que merece toda la oportunidad del mundo, pero hagamos extensivo el régimen general a todo el mundo y evitemos un innecesario conflicto social, amparos, acciones de inconstitucionalidad, que la verdad es que ya el país está demasiado tóxico, ¿no es cierto?, para estarnos llenando de conflictos sociales innecesariamente, cuando creo que la SUNEDU ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ahora, presentarían en esta propuesta el proceso de recertificación y ya si no lo pasan, chao, ¿no? Claro, igual que las universidades públicas, le dan una segunda oportunidad y si es necesario con monitoreo, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Que la SUNEDU no los deje hacer a estos lo que le da la gana. Hay una serie de denuncias, yo he escuchado, me han invitado además dirigentes universitarios, la Confederación Nacional de Estudiantes, ¿no? Y hay una desesperación en el gremio estudiantil, yo lo entiendo, yo en mi época fui dirigente en la Católica también y sé lo que es para un pobre estudiante universitario, una familia que a veces el único hijo o hija están estudiando por primera vez en la universidad, ver frustrados sus estudios. Entonces creo que es muy importante que el gobierno, ¿no es cierto?, actúe con criterio práctico. Si algo ha caracterizado al gobierno de Vizcarra es que sabe enmendar sus errores. Hay otros gobiernos que no lo han hecho. Yo he visto que Vizcarra no tiene ningún inconveniente en corregirle lo que está mal. Y creo que eso es conveniente en este caso porque de esa manera, en lugar de esperar 5 años, arreglemos las cosas hoy, ¿no es cierto? Y no nos damos un plazo francamente inútil, ¿no? Muy bien. Enrique García, muchas gracias por su participación. Un gusto. Encantado, un placer estar en tu programa. Hasta luego, muy buenas noches. Muy bien, vamos a despedirnos ya. Les dejo con, francamente, va a estar Wendy Ramos hoy. Estaba contando pues que siempre es un buen momento para aprender y qué gran momento también para aprender algo nuevo cada día. Que tengan una excelente noche. Nos vemos.